Está Juan Manuel López, que es diputado de la Coalición Cívica. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Primero, una reflexión, diputado, sobre lo que dijo la justicia respecto a la fiesta de Olivos. El presidente va a pagar 1.600.000 pesos, el fiscal aceptó. Falta el juez ahora. Sí, falta el juez. A mí me da vergüenza, porque lo que pasó ahí no fue solo un delito. Fue una afrenta a todos los ciudadanos. Fue mostrarnos que ellos no son iguales ante la ley. Y ellos deberían ser iguales ante la ley. Entonces, más allá del tipo de delito, de cómo lo va a pagar el presidente, que lo pague con plata, no es una forma de pagarlo. Él tendría que tener una condena, no va a ser una condena de cumplimiento efectivo, pero tendría que decirse: este señor es culpable de cometer este delito, esta señora, la primera dama, y se la tienen que bancar. ¿Pagando no tiene condena? Bueno, sí, aparentemente no, porque entiendo que lo que está ofreciendo es una especie de compensación. Él tendría que haber ido a un juicio abreviado, reconocer su culpabilidad, en todo caso tener una reducción en la condena, pero una condena a tantos días, a tantos meses de prisión que te quedan en los antecedentes y después, si uno comete otro delito, se acumulan. Pero él está buscando un subterfugio que no está tan claro en el código tampoco que eso se puede hacer. Bueno, es la misma condición que tuvieron, que el surfer, por ejemplo, o el remero, o sea, tuvieron, no sé si es llamarlo beneficio, pero hicieron ese acuerdo antes de ir a juicio. Lo que quería preguntarle era si le cree al presidente que necesita sacar un crédito para pagar el 1.600.000 pesos. Ha vivido de prestado toda la vida, ¿no? Vivía en un departamento de un empresario. Supuestamente yo intenté saber de qué vivía el presidente. Él dice que tenía un estudio jurídico. Logré que la Oficina Anticorrupción le pida que diga quiénes fueron sus clientes, porque él había dicho que había sido asesor de Repsol, del grupo empresario de Cristóbal López. Vivía en un departamento de prestado y nunca pudo ahorrar nada. Y supuestamente fue un buen asesor de empresas importantes. Así que es difícil creerle, sí. ¿Cómo ves, Juan Manuel, el tema de la corrupción en este gobierno? Viste que pasa mucho que saltan los temas de corrupción, sobre todo cuando los gobiernos terminan o cuando pierden el poder de fuego. Y ahí empiezan a aparecer muchas historias, ¿no? En el gobierno de Cristina aparecieron, pero ya cerca, ¿no?, del segundo mandato. La justicia empieza a actuar ahí, 2009, ¿no? Sí, la justicia no quería ver. Nosotros, me acuerdo, Carrió en el 2004 sí, había hecho ya un informe que era el patrimonialismo corrupto, sí, del gobierno de Néstor Kirchner. El cajero de Debido lo decía. Y Debido era el cajero, y sí, eso lo sabíamos. Es cierto, sí, este gobierno pareciera no tener esa corrupción escandalosa que tuvo el gobierno de Néstor y Cristina, que era obra pública, digamos, sí, que se pagaba muchas veces más de lo que valía, que además no se terminaba, y que después veíamos a José López revoleando bolsos en un convento. Eso no pareciera hoy estar, pero hay que auditarlo más este gobierno. ¿Qué pensás del primer escándalo fuerte que aparece, que es el de Mayra Mendoza, ¿no? Que no se lo adjudicamos al gobierno de Alberto Fernández, pero sí a la Cámpora, ¿no? Que aparece con una denuncia muy fuerte, 500 millones de pesos que se desviaron a fondos de, presuntamente, ¿no?, de cooperativas vinculadas incluso al exmarido, ¿no?, de la intendenta. Sí, y con planes sociales. Antes de cualquier discusión de qué hay que hacer con los planes sociales, como mínimo los argentinos tenemos que entender que tiene que haber transparencia. Estos días estuvimos pidiendo informes desde el Congreso, pero además con accesos a la información, que es otra herramienta que tiene cualquier ciudadano, a todos los organismos de control, para saber si alguna de estas cooperativas, porque además muchos de los gerentes de las cooperativas, diría Pichetto, son funcionarios del gobierno nacional. Muchos de los punteros son miembros del gobierno y entregan planes y están de los dos lados del mostrador. Primero, con los pobres no hay que usarlos. Si los usás, encima vas a robar, te vas a enriquecer. Es bastante escandaloso, y lo que ocurre en Quilmes está ocurriendo en otros municipios de la provincia de Buenos Aires. Así que primero queremos controlarlo para después, sabiendo cuánto se gasta en planes sociales y de qué manera, ver qué hacemos con eso. La agenda judicial es una agenda que le interesa siempre a la vicepresidenta de la Nación, y de hecho en el Senado está avanzando en la comisión, en el plenario de comisiones, en realidad, un proyecto para ampliar el número de miembros de la Corte. En algún momento eso va a llegar a diputados. Quería conocer la opinión de la Coalición Cívica y además conocer cuáles son los números. Digo, ¿puede la Argentina llegar a tener una nueva composición de la Corte? ¿Podría salir esa ley? Yo creo que en diputados está todo muy finito. Consejo de la Magistratura y ampliación de la Corte, que todavía no nos llegó, está muy finito. Consejo lo tenemos ahí. Empezó el tratamiento en comisión la semana pasada y sigue esta semana, y lo quieren enganchar con boleta única. Nos quiere el kirchnerismo a ver si alguno de la oposición cae en la trampa de que haya dos dictámenes, uno de boleta única y otro Consejo de la Magistratura, para que no podamos ir a la sesión con una sesión limpia donde solo tratemos boleta única.
y Corte, que en el Senado seguramente van a tener los votos. En diputados uno tiene miedo porque la política a veces dice, y bueno, pongamos un poco más de cargo, un poco más de jueces. Como total se necesitan 2/3, negociamos, Cristina mete 2, nosotros metemos no sé cuánto, y vamos viendo. Y la verdad que la Constitución argentina no le puso un número a la Corte, pero el número que más tiempo permaneció en nuestra historia es el de 5 miembros. La amplió Menem para tener mayoría automática en la Corte, como amplió Comodoro Pi. Todas esas discusiones que parecían saldadas reviven cada tanto, porque ese germen de la degradación institucional que usó mucho Cristina y Néstor Kirchner empezó en los 90. Nosotros creemos que tenemos que seguir con reglas claras, mantener el número, en todo caso nominar gente intachable y que esa gente busque los 2/3 en el Senado de la Nación y que haya jueces realmente independientes e idóneos. No hay que tocar. Perdón, pero entonces dice mantener el número pero renovar la Corte, ¿eso es lo que está proponiendo? Bueno, la Corte tiene una vacante, la Corte sí tiene una vacante, podría tener en algún momento otra. Pero yo creo que hay que mantener el número y con los vacantes, con la que hay y con la que haya, porque en realidad el presidente está incumpliendo, él debería en algún momento nominar a una persona, tendría que no buscar acuerdos corporativos con algún sector de la oposición, busque un candidato intachable como una vez hizo Néstor Kirchner con Carmen Argibay. La verdad que nadie podía decir nada y fue la jueza más independiente de los últimos 30 años de la Argentina. Vamos a escuchar a Máximo Kirchner para meternos en la interna. ¿Qué quiere Cristina Kirchner? ¿Qué quiere de Alberto? ¿Qué es lo que pide? Esto pasaba en un acto en Lanús con el jefe de la Cámpora, con Máximo Kirchner. En los últimos días que el ministro de Economía dice 2 cosas, y dice más, pero voy a fincar en 2 que son las que más me interesa aclarar, por lo menos desde nuestra verdad relativa. Y si alguno de este escenario por ahí no lo comparte totalmente, desde mi verdad relativa. Dice que no tiene apoyo político. Y digo yo, tenés el apoyo político del Fondo Monetario y de Cristalina Georgieva. Tenés el apoyo de las centrales sindicales más grandes de la Argentina, de los movimientos sociales, del presidente y de Clarín. ¿Cuánto apoyo más querés para que las cosas salgan bien? Bueno, ahí estaba la ironía de Máximo Kirchner, no nombró el apoyo ni de Cristina ni de la Cámpora, ¿no? Ahí Está claro que no lo tiene. Pero habló de todo el otro apoyo que tiene Alberto Fernández y Martín Guzmán, sobre todo el ministro de Economía. ¿Cómo mira la coalición cívica, cómo mira Juntos por el Cambio lo que pasa ahí en la cima del poder? Es preocupante porque fueron en la misma boleta. Nosotros los vimos. Iba Máximo, iba Cristina, todos fueron candidatos en el 2019, iba el presidente, iba Kicillof. Y Máximo militó el default en marzo de este año. Empezó a militarlo en diciembre del año pasado, nosotros nos preocupamos mucho, lo hablábamos mucho con Carrió en ese momento, por eso fuimos tan claros en que la Argentina no podía caer en default, porque lo militaban. Empezaron con un videíto en la cuenta de Twitter de la Cámpora, con una canción que agitaban, le ponían su onda, su militancia. Contra el FMI. ¿Y por qué? ¿Por qué militó el default Máximo Kirchner? Yo no creo que sea ideología, yo creo que es tratar de preservar cierto capital político que creen que tienen en ese lugar de un pedazo de la gente de la Argentina que cree que los culpables siempre están afuera, que puede ser en este caso el fondo, pero pueden ser otros, y hay mucho cinismo, porque ellos se juntaron 30 y pico de votos, no sé cuántos en el Senado, un poco alrededor de 15, y trataron de salvar la ropa de su posición ideológica, pero para no hacerse cargo de un problema que sabían que existía cuando fueron a las elecciones, de un presidente que eligieron y que acompañaron en la boleta y de un gobierno que les pertenece, les guste o no les guste. Alberto Fernández, es cierto, nunca hubiese llegado a la presidencia de la Nación. Fue una idea de Cristina, que se hagan cargo. Estamos viendo en estas horas que el albertismo o los ministros de Alberto Fernández siguen pidiendo diálogo, ¿no? Lo vimos en estas últimas horas. Cato Podis, el ministro de Obra Pública. Lo podemos escuchar, dale, escuchemos a Cato Podis. La reflexión iba a preguntar al diputado respecto a que efectivamente no se está cumpliendo lo que quiere Cristina, pero escuchemos primero a Cato Podis. Mira. Es importante que tomemos propuestas que pueden venir de Máximo Kirchner, de Sergio Massa y de cualquier integrante del Frente de Todos, que el presidente las hace suya, porque además nosotros y particularmente desde el gobierno estamos siempre muy atentos a lo que dice Máximo, a lo que dice Cristina. Nosotros podemos estar mejor o no, o más o menos de acuerdo con todo lo que se dice,
en el Frente de Todos, pero lo que no hay duda es de que, por ejemplo, la opinión de Cristina Fernández de Kirchner es escuchada por su relevancia, porque siempre tiene claridad conceptual, porque obviamente tiene la experiencia que tiene y porque seguramente cada vez que opina quiere lo mejor para el Frente de Todos, que se redistribuye y se pone y se fortalece el consumo y el mercado interno. Para que eso ocurra, claramente hace falta mayor poder político, hace falta tener una coalición más fuerte, y no hay dudas de que no estamos para escuchar la opinión de Cristina, sino que estamos para que Cristina participe activamente de todas las decisiones con Alberto. Bueno, le chupó las medias, ¿no? Claramente, ¿no? Parece que Cristina Kirchner, ¿o no? que es la opinión del Sí. ministro Catropodis y de otros ministros cercanos a Alberto Fernández que están esperando y trabajando El diálogo. para que se junten. Me parece que tiene que ver más con lo que cree un sector de la política que apoya a Alberto Fernández que con lo que quiere hacer Alberto Fernández en este momento. O sea, no quiere... Pero no creo que Catopodis hable por su cuenta, digo. Parece que sí. ¿Esta ¿Vos crees que sí? ¿Vos qué decís, Juan Manuel, con respecto a lo que pasa en la interna del poder? Porque la verdad es que Cristina no consiguió su objetivo, que era voltear el acuerdo con el fondo y voltear al ministro de Economía. Sí, y cada vez pareciera esto, que ella patalea, hace el berrinche, habla desde el Chaco el otro día y el ministro sigue. Y hay algunos, como el ministro Catopodis, que todavía tratan de quedar bien. Yo, con total modestia, se lo diría a los ministros o al propio presidente, empodérense un poco. Si ya vieron que no pasa nada si no le hacen caso a la señora, que al contrario, que hasta por ahí crecen en las encuestas, que por ahí hasta les va mejor, o no saben gobernar, ese es el problema. Pero les diría, en serio, empodérense, no le hagan tanto caso, gobiernen y les va a ir bien, excepto que no sepan gobernar y que no tengan ningún plan, y ese sea la verdadera razón y Cristina le venga bárbaro de excusa y todos los argentinos estemos... Y por el camino rehenes de recorrido eso. hasta acá, ¿qué dirías? Yo creo que es un poco y un poco. Un poco el presidente es incompetente y por otro lado tuvo muchos obstáculos por tratar todo el tiempo de quedar bien con Cristina, que lo único que Sí, busca es sí. preservar capital político. Entonces esa combinación es explosiva, es el desastre en el que estamos. La vacuna rusa es un ejemplo, Es digo, un ¿no? gran ejemplo. de... Él tenía cerrado el acuerdo con Pfizer, vino Cristina, se lo pateó y no hizo nada, digo. Y nos hizo pelota a todos los argentinos y después terminó estando la vacuna de Pfizer mucho tiempo después, ya Sí. tarde, y Cristina se la tuvo que bancar. Sí. Entonces, ¿por qué no le deja de hacer caso al principio? Y hace, digo, lo que cree que tiene que hacer, pero además que planifique, que gobierne, que gestione, que haga Pero una yo cosa veo un poco más armada. Como ¿no? que este es un momento de... Sí, Cristina, sí. Sí. ¿Entendés? Pero hace lo que quiere. O sea, el ministro sigue siendo Guzmán desde hace meses, a pesar de que es del año pasado que lo quieren echar. Desde que perdieron las elecciones, de los funcionarios que no funcionan, Exacto. que lo quieren sacar a Guzmán. Pero bueno, sí, Pero Cristina, que Guzmán pero- baje la inflación, ¿no? Porque si no ahí vamos a terminar coincidiendo con Cristina que Guzmán es un mal ministro. Y yo creo que Guzmán lo que tiene que tener es que la excusa de Cristina se corra, se disipe y que nos muestre que puede bajar la inflación, que nos muestre el presidente que puede se apure, gobernar, mire, la que gestión se termina en el 2023, que se ¿no? apure. Que le meta- Exactamente, porque Sí. le queda 1 año y medio de mandato todavía, digamos, todavía, pero pasaron 2 años y medio y los resultados son pandemia de por medio, todo lo que el presidente quiera, pero son bastante pobres. Para tomar las decisiones y esto que dice Juan Manuel, que además es parte de lo que le pedían un sector de la política, un sector de la sociedad, del empresariado a Alberto Fernández, y Alberto Fernández no lo hizo, y hay quienes dicen que no lo hizo porque con Cristina sola no se puede, pero sin Cristina tampoco. O sea que el Frente de Todos es con Cristina adentro, también porque hay una elección en 2023 y sin los votos de Cristina no hay Pero posibilidad de Cristina reelección. ya se despegó. Por lo menos el discurso de hace un poco más de una semana en el Chaco cuando le dieron ese doctorado. Pero no hay pelea, López dijo Cristina, hay debate. Hay debate, bueno, como quieran, pero se despegó. No pareciera que vaya a acompañar al presidente. Ya no lo acompañó hasta ahora. Le sacaba las cartitas por Facebook, le sacaba, en fin, le militaba el default. Hasta la puerta del Logramos cementerio, ¿no? aislarla. Como- Quedó aislada en la votación en la Cámara de Diputados por una estrategia inteligente que tuvo, entre otros y principalmente Carrió, de decir, aislémosla. Que esta mujer quede donde tiene que quedar, que sea una minoría marginal junto con la izquierda y los libertarios. Y ahora el presidente todavía no se termina de decidir. Ya está, presidente, no lo va a acompañar, se lo dijo por televisión, Cristina avisa lo que va a hacer y usted todavía no se termina de empoderar. Cerremos con una línea de qué pasa por la casa de ustedes, ¿no? Por Juntos por el Cambio.
¿cuál es el nivel de tensión? ¿No? Este fin de semana hubo algunas notas hablando de que estaba el Juntos por el Cambio en el peor momento. ¿Es así? ¿Está en el peor No momento? sé si es el peor momento. A mí me preocupa el adelantamiento del calendario electoral en algunas personas. Nosotros fuimos votados hace no tanto tiempo para ejercer nuestro rol en el Congreso. Eso es lo que tiene que hacer Juntos por el Cambio. Tener en el Congreso una posición muy firme, muy contundente, muy de frenar cosas. No vamos a poder solucionarle la vida a los argentinos, vamos a tratar de sacar algunas cosas como la boleta única, pero no podemos estar pensando tantos y tan rápido en el 2023 porque hay otras prioridades que tenemos que tener. ¿En algunas personas de Juntos por el Cambio el adelantamiento va a poner un nombre? No, digo, hay gente que está mirando más en la elección del año que viene y eso genera tensiones internas, cosas que no nos hacen bien como fuerza política. Nosotros ahora tendríamos que estar haciendo nuestra tarea legislativa y pensando un programa de gobierno por si nos toca acceder al poder el año que viene, que es posible. Entonces nosotros después de la experiencia que tuvimos, tenemos que estar haciendo diagnóstico, aprendiendo, siendo muy serios, muy rigurosos por si nos toca gobernar y poniéndonos de acuerdo entre los 5 o 10 personas que puedan ser presidentes Juntos por el Cambio. La elección es el año que viene, no ahora. Gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias.